Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de hobby electrónica. En este caso seguiremos con los tutoriales de Arduino y para el caso específico veremos lo que son las entradas analógicas en el Arduino. Una entrada analógica pues simplemente es una entrada que varía su voltaje con respecto al tiempo. No solo va como una señal digital de 0 a 5 volts o 0 y 1, sino que toma valores distintos en diferentes casos de tiempo, que pueden ser de entre 1.5, 2.5, 5.5 volts, que van de 0 a 5 volts o de 0 al voltaje de referencia. Posteriormente diré lo que es un voltaje de referencia. Con estas entradas podemos medir variables físicas como temperatura, colores, distancia o posición. En este caso vamos a ver lo que es la cantidad de luz y con esa cantidad de luz ver si está oscuro, que prenda una lámpara, en este caso un LED para ser sencillos, y si hay mucha luz pues que la apague. Esto puede ser para controlar la iluminación en un jardín, por ejemplo, o o en una habitación. Depende de la creatividad de cada quien y lo que se pueda aplicar, pero podemos medir temperatura, luz, posición y distancia. Básicamente en su forma más básica, perdón, una entrada analógica se puede generar con un potenciómetro, que es una resistencia variable, que varía su resistencia con respecto al movimiento de la perilla que está que está visible físicamente. Aquí podemos ver diferentes tipos de potenciómetros, pero en realidad todos cumplen la misma función, solo depende de la aplicación. Este es un sensor Sharp con el cual podemos medir distancia. A tal distancia marcas tal voltaje y significa que tú vas a ejecutar tal cosa o vas a hacer tal cosa. Esto sirve muchísimo para robots. Robots, por ejemplo, que van en laberintos o que no quieren que choquen con la pared. Esto ya depende de la curiosidad de cada quien y de qué tanto quiere profundizar en el tema. Un potenciómetro o una resistencia variable es muy básica de analizar. Al girar la perilla, la resistencia de arriba sube y la resistencia de abajo baja. Si la giras al otro lado, esta sube y la resistencia de arriba baja. ¿Qué es esto básicamente? Pues es un divisor de voltaje. Entre más resistencia hay aquí, más voltaje vas a encontrar aquí. Si baja esta resistencia, el voltaje va a reducirse hasta hacerse casi cero. Para este ejemplo, pues este circuito de la izquierda es equivalente al circuito de la derecha, pero básicamente cuando está al 50% quiere decir que la misma cantidad o el mismo valor de resistencia que está arriba o en uno de los pines está en el otro. Así podemos ver exactamente la mitad del voltaje de entrada que está señalado aquí. Básicamente así funciona un potenciómetro y casi todos los sensores varían resistencia o varían simplemente el voltaje para que nosotros podamos leer e interpretar si está variando o se está manteniendo fijo y así ejecutar diferentes acciones. Proceso de conversión analógico digital, ADC por sus siglas en inglés. Las entradas analógicas son de suma importancia en los sistemas digitales. Con estas podemos medir variables físicas en nuestro entorno como temperatura, presión, distancia, etc. Cuando el convertidor lee una señal analógica, la divide en pequeños pedazos llamados bits que varían de un dispositivo a otro. En el caso específico del Arduino, lo divide en 1024 pedazos porque esta usa un convertidor de 10 bits y corresponde a la fórmula 2 a la n, en donde n es el número de bits. Entonces tenemos 2 a la número de bits, que es 10, pues es 1024 pedazos distintos. Con estos 1024 pedazos podemos conocer la variación en los sensores, señales físicas como antes mencionaba, y pasar de una señal analógica a una digital para poder ejecutar diferentes acciones y sea un poco más
más fácil de programar. La conversión analógica a digital se rige bajo la fórmula que voy a mencionar, que nos dice que el voltaje de entrada o el voltaje que vamos a medir es igual al valor ADC, al valor que está partiendo o al valor que está entregando el Arduino, por la referencia o el voltaje de referencia entre 2 a la n-1. N es el número de bits y el voltaje de referencia en el Arduino por default es de 5 volts, pero podemos cambiarlo. Casi todas las aplicaciones o todos los sensores trabajan bien a 5 volts como referencia y es un poco más fácil de entender. Para este caso pues usaremos la referencia a 5 volts. En su forma generalizada para el caso del Arduino, el voltaje de entrada es el valor ADC que va entre 0 a 1023. Ahí es donde tenemos los 1024 pedazos que mencionaba, por 5, que es el voltaje de referencia, entre 2 a la n, que es 1024 menos 1, 1023. Los materiales para esta práctica pues es un Arduino, un LED, una resistencia de 10 kilo ohms, que el código de la resistencia sería café, negro, naranja. Cables, un protoboard y una LDR. ¿Qué es una LDR? Pues es una resistencia variable que depende de la luz que incide sobre esta. Tenemos dos pines, funciona igual que un potenciómetro, pero en vez de que nosotros demos vuelta a un rotor, la luz que incide sobre esta superficie o sobre esta cara del LDR hace que varíe la resistencia, que aumente o que disminuya para cada caso de LDR. Hay dos tipos. Hay una resistencia que al incidir más luz o más cantidad de luz, pues aumenta la resistencia, y el otro tipo es que si tú incides mucha luz sobre la superficie, pues reduces la resistencia. En este caso, pues usaremos una resistencia que disminuye su valor como incide la luz. La conexión en un protoboard pues es muy básica. Aquí tenemos el divisor de voltaje que mencionaba. Vamos a conectar la pata 1 de la LDR a positivo, la otra a una resistencia de 10K y la otra a tierra. En donde se une la LDR y la resistencia, pues vamos a hacer llamarla nuestra entrada analógica, que va al pin 0 analógico del Arduino, y pues colocaremos un LED que puede ser una lámpara en el pin 13 y a tierra. Este pin ya tiene una resistencia aquí, por eso no la coloco, pero ustedes si van a usar cualquier otro pin sí coloquen su resistencia para no quemar el Arduino. La resistencia más o menos es de 220 a 330 ohms. Pero aquí ustedes también pueden usarlo, o pueden usar el LED que ya viene incluido en el Arduino, que es en el pin 13. Es básica, como pueden ver, la conexión, pero es un buen ejemplo para enseñarles cómo es que funciona una entrada analógica. Este es un esquema básico de una resistencia LDR o una resistencia variable por luz, en el cual a tanta cantidad de luz le corresponde una resistencia muy alta, y conforme la luz va aumentando va disminuyendo su resistencia. Puede haber el otro caso en el que esta curva, en vez de ir para abajo, pues vaya para arriba y nos diga que a menos cantidad de luz, pues la resistencia aumenta. Pero casi siempre pues la que nos dan es la que a más cantidad de luz pues aumente la resistencia. Pueden ustedes agarrar un multímetro y conectar la patilla roja aquí y la negra aquí. En medición de resistencia, ustedes tapen la LDR y si aumenta, pues van a ver que es la resistencia, que al reducir la luz aumenta la resistencia, y al
aumentar la luz, pues reduce la resistencia. O en caso contrario, si ustedes miden resistencias muy altas, a mayor cantidad de luz, pues resistencias altas, y si reduces la cantidad de luz, pues reduces la resistencia. Procederemos con la aplicación ya como tal, el programa en el IDE de Arduino y un videito en el cual les muestre el producto ya final, que corresponderá a un LDR que cuando lo tapes o cuando no haya luz prenda una lámpara. Para controlar la iluminación de un jardín o de una habitación, pues está bastante bien. Vamos a iniciar con nuestras sentencias o nuestro código básico, que es el void setup, en el cual vamos a configurar las entradas y salidas del Arduino, y el void loop, que será el que se va a repetir una y otra vez hasta que el Arduino sea desconectado o se resetee. Vamos a inicializar una variable que se llame LDR pin, que será igual al pin donde conectemos el Arduino, en este caso el pin analógico 0. Otro que se llame LDR ADC, vamos a inicializarla en 0. Y una variable, pero va a ser de tipo flotante. ¿Qué es de tipo flotante? Que va a contener decimales. Ya no va a ir contando de 1, 2, 3, sino va a contar 1.1, 1.2, 1.3 para tener un valor de voltaje más certero, o más que tenga una mayor resolución. Entonces la variable se declara así como float, y pues vamos a ponerle LDR voltaje y la vamos a inicializar en 0. Para la configuración pues vamos a poner pin mode, vamos a poner LDR pin, que lo configure como entrada. No olviden el punto y coma al final de cada línea de código. Y vamos a poner que otro pin mode, pero va a ser LDR LED. Esa no la declaré, pero ahorita la vamos a declarar. Que sea de salida. Aquí vamos a ponerla, se nos olvidó. Y la vamos a igualar al pin en donde vamos a conectar el LED, que en este caso es el pin 13. Y para ver los valores de voltaje, para que vean que no les miento, pues vamos a configurar el serial con una velocidad de 9600 baudios. Esto pues lo veremos más adelante, simplemente es para poder ver nuestro valor de voltaje. Y vamos a entrar a la sentencia, que es la importante en este capítulo, en el cual vamos a decir que LDR ADC es igual a analog read, que es lectura analógica, y vamos a poner aquí entre los paréntesis el pin que vamos a leer, el pin analógico que va de A0 hasta A5, pero en este caso pues es LDR pin. Después de esto vamos a usar nuestra fórmula que antes mencioné. Si quieren regresen el video para poderla ver, y vamos a decir que LDR, pero ahora voltaje, es igual a LDR ADC por 5, le ponemos 0.0 porque recuerden que el valor que nos va a entregar pues es de tipo flotante, que va a contener decimales, entre 1023.
Entonces ahora vamos a conocer el voltaje que nos está mandando la LDR y podemos ver lo vamos a poder ver en el serial. Serial.print ln. ¿Y qué vamos a imprimir? Pues vamos a imprimir LDR voltaje. Para que se vea bien, pues vamos a ponerle aquí. Ya no es print ln, sino para que nos imprima el voltaje. Bueno, la palabra voltaje que vamos a poner aquí, que sería voltaje LDR. Y al ladito nos imprima el valor que es el valor de voltaje, o el valor que va a medir. Ahora vamos a medirlo y vamos a ver pues qué nos está entregando. Cargamos el programa al Arduino, esperamos un poquito que cargue. Ya se cargó el programa y ahora abrimos el monitor serial que nos va a ir devolviendo el voltaje. Pero pues la variación de voltaje, como podemos ver, pues es muy rápida y no podemos ni siquiera identificar un poco qué valores va a tomar o qué valores vamos a programar como condiciones. Entonces vamos a programar aquí un delay pequeñito de 200 milisegundos para poder ver un poquito más a detalle el valor de voltaje que está entregando. Ya se cargó el programa. Entonces si yo dejo destapada la LDR, vemos que el voltaje va a 3.45, 3.48 volts. Y si yo lo tapo, pues vemos que baja hasta 0.82. Entonces ya podemos ver que para cuando se tape o cuando haya menos luz, pues el voltaje que nos entrega la LDR es menor a 1 volt. Eso es lo que vamos a programar en el Arduino. Vamos a quitar esto, ya no nos interesa ahorita ver lento el programa, y vamos a programar una sentencia if, que significa si pasa algo, haz esto. Entonces, si LDR voltaje, ¿se acuerdan que era menor a 1 volt para cuando no había luz? Era menor o igual a 1.00 o menor a 1 volt. Pues que abres llaves, cierras llaves, pues yo quiero que prenda el LED. Entonces vamos a poner digital write LDR pin, no, LDR LED, perdón, coma high, o lo encendemos. Y si no, else digital LDR LED que lo apague. Y ahora sí vamos a poder ver que cuando nosotros tapemos la LDR, pues el LED va a prender. Ah, tenemos un error. Aquí en vez de paréntesis le puse una llave. Acuérdense, es un paréntesis, si no, no sirve de nada. Cargamos el programa y tenemos otro error. Nos falta la llave que cierra el void loop. Y ahora sí, cargamos el programa. Ya cargó el programa. Y ahora si yo tapo la resistencia, el LED va a prender, y si la destapo, pues va a apagarse. Entonces ahí está llegando en volt, lo quito, sube el voltaje y ya se sale del if.
o de la condición, y pues vemos que el programa está funcionando bastante bien y es una aplicación básica con la cual podemos conocer lo que son las entradas analógicas en el Arduino. Voy a hacer otra demostración con la luz apagada y prendida para que vean que el LED se prende y se apaga solo. Voy a poner la cámara aquí porque si no, no puedo hacer bien la toma. Vamos a ver que cuando apague la luz, el LED tiene que prender y cuando la prenda tiene que apagar. El programa funciona bastante bien. Compartan el video y si les gustó pues denle like.